Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde la Casa de América, en el corazón de Madrid, justo al lado de la Plaza de Cibeles. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, Pablo Ordaz, corresponsal y periodista del diario El País de Madrid. Bienvenido, Pablo, a este programa. Buenos días. Cecil Thibault, corresponsal del diario Les Echos de París. Bienvenida también. Buenos días. El primer asunto, Cecil, tiene que ver con la rueda de prensa que dio ayer Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos. La ha dado 8 días antes de su toma de posesión, que será el próximo 20 de enero, viernes, en las escaleras del Capitolio en Washington. Hubo muchísima prensa, fue la primera rueda en realidad que concedió el señor Trump. Y dijo varias cosas, aquí están destacadas en todos los periódicos. Primero, que Rusia sí puede haber estado detrás del llamado hackeo a las campañas electorales en Estados Unidos. Por otro lado, dijo que le había parecido una desgracia que los servicios de inteligencia de Estados Unidos hubieran filtrado información sobre el hecho de que aparentemente Rusia tiene datos sobre cuestiones económicas relacionadas con Trump y sobre asuntos personales. Dijo también que va a entregar todo el manejo de las acciones en sus sociedades a sus hijos, no a lo que llaman en inglés blind trust, a una especie de fideicomiso. Y por otro lado, tuvo en un momento dado un episodio muy fuerte con algunos periodistas de la CNN y de BuzzFeed, a los cuales no les permitió preguntar en esta rueda de prensa. Bueno, y para rematar, dijo que México, que él sí iba a construir el muro para cerrar la frontera con México y que México va a terminar pagándolo. Hay varios editoriales sobre la rueda de prensa. Aquí en España, uno del diario El País de Madrid, que se titula Un comienzo lamentable, dice que es un comienzo reprochable del señor Trump. Hay editorial en el periódico The New York Times que dice que esto fue una especie de rueda de prensa para la televisión espectacular, y por supuesto en periódicos como Les Echos está muy destacado lo que dijo el señor Trump ayer. ¿Es lamentable este comienzo? Pues sí, es lamentable, pero es un show televisivo porque ha trabajado toda la campaña así, que él es un showman. El tema es que probablemente no es todo, decir eso no es todo, porque el problema es qué va a hacer ese showman ahora. Y lo que está anunciando, sus principales ideas expuestas son preocupantes, y es que es muy difícil imaginar cómo después esto se puede desarrollar dentro del marco de una administración que tiene sus costumbres de trabajar, la gente que trabaja en Washington, el choque de culturas entre la gente que está ahí trabajando a diario en la administración y él, el choque va a ser extremadamente fuerte, es lo que entendemos ahora, porque él no ha bajado de tono y sigue hablando para su gente, para la gente que le ha votado por ser anti-establishment, anti-sistema, y lo sigue diciendo cuando él va a encarnar el sistema ahora, ¿no? Pablo, usted fue corresponsal en México. El señor Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, dijo que hay que defender al país con dignidad frente a Trump. ¿Qué lectura le da usted a este aparente enfrentamiento entre Trump y Peña Nieto? Yo creo que Peña Nieto, yo creo que la práctica mayoría de los mexicanos lo creen, ¿no? Cometió un gran error invitando a Trump. Yo creo que él pensó, como muchos hemos pensado casi hasta ayer, que una cosa era el show televisivo y otra cosa sería una vez ya el presidente que se institucionalizara. Yo creo que no, se vio ayer que él no piensa cambiar el tono y ahora mismo ya eso, independientemente de los frenos que le puedan poner, ya él consigue algo tangible, ¿no? Y una de las cosas es el sufrimiento de mucha gente, la preocupación de mucha gente ante lo que esto puede pasar, ¿no? El discurso, siempre se ha dicho, ¿no? Que los brazos más cortos empuñan los cuchillos más largos, ¿no? Esto que dice Trump, la gente de la calle lo va a asumir y lo va a decir en sus barrios, lo va a decir en las cafeterías, lo va a decir en sus ambientes de trabajo, ¿no? Entonces hay una gran población que todavía contempla o contemplaba hasta hace muy poco, ¿no? El sueño americano, que se le está convirtiendo en la pesadilla americana, ¿no? Entonces no hay que esperar a lo que va a hacer, ya lo está haciendo, ¿no? Es un país que se está volviendo arisco cuando siempre ha sido el país de las oportunidades y el país de los sueños, ¿no? ¿Y le parece lamentable este comienzo de Trump con esta rueda? Sí, yo creo que el periódico diciendo lamentable ha sido muy diplomático, ¿no? Yo creo que es terrorífico, ¿no? Y
esa pelea, ¿no? Y ese dedo acusador, ¿no? Ahí en muchas fotografías se ve, ¿no? el dedo, ¿no? Como hay políticos que cuando te dan el paso a que le hagas una pregunta te lo hacen de siguiente o dirigiéndose o con un gesto mirando, ¿no? Lo hace con el dedo acusador, tanto para decir que tú puedes hablar como que tú no puedes hablar, ¿no? Y efectivamente, además, la puesta en escena era muy explícita, ¿no? Tenía todos estos tacos de papeles que era un poco una amenaza sobre, yo sé cosas sobre gente y puedo actuar sobre estas empresas para cortarle camino para hacer negocio. Y eso era un tono totalmente rompedor, pero terrorífico, efectivamente, porque este hombre es el hombre más poderoso del mundo. Entonces, que cuando una persona así se comporta como un gángster de barrio, amenazando y además sin tener visión de comunidad, ¿no? No está hablando para su gente, vendiendo su cosa particular, pero sin hablar al resto del país, que es lo que yo creo que el más demoledor ha sido el adiós de Obama y la llegada de Trump. Y eso es un drama estético y moral, ¿no? Es que la amplitud, la diferencia es tan tremenda que es que no nos quedamos sin palabras o podemos hablar, escribir libros enteros sobre el tema, pero efectivamente es dramático para lo que espera América y las Américas, ¿no? Efectivamente México está en primera fila y le toca años muy difíciles, pero podemos también hablar de las repercusiones que todo esto tiene sobre el resto del mundo, porque probablemente Trump no va a pelear con China, así que va a tener que hacer, imaginamos que va a hacer enseñar su fuerza en otros sitios. Entonces puede perfectamente imaginar que se va a meter en el Oriente Medio, que puede ser algo dramático para, si calienta un poco el ambiente haciendo declaraciones tremendas, puede tener consecuencias muy fuertes para toda Europa y el resto del mundo. En Italia fue, ¿no? En Italia el mimetismo fue enseguida, ¿no? Al día siguiente, la Liga Norte, que es un partido xenófobo que intenta quedarse con el protagonismo del centro derecha, de la derecha, enseguida salió a felicitar y enseguida salió a copiar el discurso. El discurso ganador ahora no es el de Obama de 24 horas antes, donde la palabra compasión tuvo, y la palabra sueño y la palabra es posible y todo eso, ¿no? Y de pronto se convierte ahora lo que vale, lo que gana, lo que es este discurso, ¿no? Del odio, ¿no? Es muy duro con la inmigración el señor Donald Trump, son muy duros partidos como la Liga Norte, y en Francia también hay debates sobre la inmigración. Por ejemplo, Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, candidata a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el año entrante, la segunda vuelta será en mayo, es muy dura con la inmigración. Pero ahora resulta que el candidato conservador, que además en las encuestas está bien también, François Fillon, quien fuera primer ministro francés, dio unas declaraciones ayer en una comparecencia pública en Niza, en el sur del país, donde dijo que él piensa apoyar el hecho de que en la Asamblea Nacional Francesa, en el Parlamento, se expida una ley para limitar, para establecer cuotas para inmigrantes en Francia que no sean de la Unión Europea, por supuesto. Dijo Fillon, Francia es un país generoso, pero no es un mosaico y un territorio sin límites. Y además agregó, tenemos 6 millones de desempleados y 9 millones de pobres en un país de 67 millones de habitantes. Da estas declaraciones, dice estas palabras Fillon para contrarrestar la fuerza que pueda tener Marine Le Pen, para que alguna gente que también es dura frente a la inmigración vote por él y no por ella. Sí, probablemente es un juego dentro de las derechas, la extrema derecha y la derecha tradicional, que necesita afirmarse y marcar territorio. El tema de la inmigración no es nuevo en Francia, efectivamente con esto ha hecho su cama el Frente Nacional. Me acuerdo de Michel Rocard hace muchísimos años, que era un dirigente socialista, que dijo, Francia no puede acoger toda la miseria del mundo. Y él estaba diciendo que había que regular, organizar los flujos. Y fue una palabra, una frase muy, muy llamativa, porque era un poco la primera vez que la izquierda el Partido Socialista intentaba decir que había que actuar sobre el tema de la inmigración. El tema no es ser xenófobo, es saber cómo se puede hacer y cómo se puede regular, acoger, integrar, etcétera, etcétera.
La inmigración en Francia es un hecho. Sabemos que hay problemas, yo creo que en Francia la gente está preparada sobre el hecho que va a ser uno de los temas de la elección que viene. El problema es que en esta temporada política de otoño-invierno, donde los tonos grises no se llevan, la gente que va a preferir, ¿no? Si el original o la copia. El que está contra los inmigrantes, que va a preferir a Le Pen, que tiene un discurso duro y terminante, a uno que intenta mediar entre los ideales de Francia, los principios de Francia y lo que ahora mismo conviene y tal. Yo creo que ahora mismo, como decía Calvo ayer, el director adjunto del País, aquí en ese mismo programa, estamos en un momento de radicalismo, ¿no? Europa, el sueño europeo está ahí desvaído, Bruselas tiene muy mal papel. Quiero decir, la gente tiene hay mucha desigualdad cada vez más, incluso en países que podrían no tenerla, ¿no? Como España, como Francia, como Italia, hay bolsas de pobreza. Eso va a provocar una rabia que la única forma de expresarla por ahora es en el voto y puede darse un voto muy radical, ¿no? Y elecciones importantísimas estas de Francia porque tras el Brexit, el referendo por el cual la mayor parte de los habitantes del Reino Unido votaron para que ese país se desvincule de la Unión Europea, pues en caso de que llegue a ganar Marine Le Pen del Frente Nacional, sería lamentable porque Francia es uno de los dos buques insignias de la Unión Europea con Alemania. Sí, podría ser efectivamente una ruptura de la Unión Europea, pero efectivamente parece imposible, pero lo que ha hecho el Brexit, Trump han roto diques. Y han dado la vuelta a encuestas y han liberado de alguna manera una rabia muy primaria, ¿no? Efectivamente, entonces esta rabia existe. Los partidos políticos tienen que hacer un trabajo para entender lo que está pasando y producir un discurso que sea entendible, que no sea demasiado simplista, porque discursos fáciles para problemas complicados es el populismo, ¿no? Entonces ellos tienen que no caer en el populismo, pero tienen que producir un discurso que hable a la gente, efectivamente. Entonces Fillon está intentando, como bien dices, captar una parte del voto del Frente Nacional. Vamos a ver cómo funciona. Es verdad que desde hace tiempo se decía que el problema en Francia es que la izquierda y la derecha al final tienen muy poca distancia. Gobiernan centro-izquierda, centro-derecha, están de acuerdo sobre lo fundamental que es los valores de la República, etcétera, etcétera. Pero todo esto deja demasiado espacio a la derecha. Y Fillon, que es una derecha tradicional católica encarnando valores tradicionales y conservadores, a lo mejor recupera algo dentro de un partido tradicional que tiene también, que no es un partido de bandidos, quiero decir que es un partido serio, no recupera de alguna manera una parte de este voto, pero yo creo que a lo mejor es demasiado tarde por mucha gente. A mí hay una frase, un principio, ¿no?, de nuestra profesión que me gusta mucho, que es en caso de duda, periodismo, ¿no? Y yo creo que en estos momentos de confusión, tal, en caso de duda, democracia, ¿no? Yo creo que la gente está muy sensible ante la política, que bueno, que es lo ideal, ¿no?, en principio, pero quiere ser escuchada, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Italia, que conozco más bien, ¿no?, en el caso de, la clase política, la casta, que se la ha apañado para ir cocinando todo a espaldas de la gente. Y la gente quiere de verdad que se le pregunte incluso de los detalles más pequeños, ¿no? Ahora mismo en Italia hay el cuarto primer ministro que no sale de las urnas, que no ha sido elegido, ¿no? Y Renzi, que parecía un renovador, que yo creo que lo era, al final ha tenido que dimitir porque sus referéndums han salido mal, porque la gente está harta de que desde arriba se cocine todo. ¿Cómo es posible que haya primeros ministros sin ser elegidos? Se pregunta mucha gente. Sí, pues allí salió, bueno, en Italia todo es posible, ¿no? Es un laboratorio que sale porque los italianos saben conversar, por ejemplo,
los latinoamericanos dicen que los españoles hablamos golpeado, ¿no? Y es verdad, ¿no? Los españoles somos de contigo contra mí. En Italia, y como decía Ennio Flaiano, ¿no? Un escritor italiano, la situación política es grave pero no seria. Entonces, todo es posible, parece que pasan muchas cosas, pasan menos, y es muy posible hablar y dialogar y hallar acuerdos. Es posible, bueno, pero hay una casta, ahí le llaman i poteri forti, los poderes fuertes, que desde Berlusconi para acá las han apoyado para que el movimiento 5 estrellas o movimientos así más populares, a ratos populistas, pero que sí es verdad que oían el rumor de la calle, ¿no? El ruido de la calle, que los despachos y los palacios no fueron capaces de escuchar, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el corazón de Madrid, la capital española, desde la Casa de América y frente a la Plaza de Cibeles. Hay una noticia que ha publicado la agencia Reuters y además la trae la página web del Foro Económico Mundial en las últimas horas y tiene que ver con los nombres de las calles aquí en España. Aquí en Madrid la mayor parte de las calles, como en las otras ciudades españolas, tienen nombres de hombres, no de mujeres, y muchas calles tienen nombres de santos. Pero ha habido un problema y es que algunas de las calles todavía conservan nombres de jefes del franquismo. Hay que recordar que aquí hubo una dictadura, la de Francisco Franco, que fue el hombre que ganó la guerra civil de 1936 a 1939 y que se murió en la cama el 20 de noviembre de 1975. Aún hay calles con nombres como el de General Millán Astray o como el General José Enrique Varela y demás. Hay una ley del año 2007 que prohíbe que se conserven esos nombres, pero ahora hay una iniciativa para que las calles sean bautizadas con nombres de mujeres. Incluso en Valencia ahora el 80% de las calles van a llevar nombres de mujer, también en Bilbao, en Oviedo y en otras ciudades. En León, incluso en Castilla y León, les han puesto o piensan ponerles nombres de calles a mujeres famosas en otras partes del mundo, como Rosa Parks, aquella afroamericana que no le quiso ceder el puesto o no se quiso ir a la parte de atrás de un autobús en 1955. ¿Es esta una buena iniciativa? Porque usted que estaba en Roma, le tengo un dato que ha estado en Roma, solo el 3,5% de las calles de Roma tienen nombres de mujer. ¿Se va a hacer justicia finalmente? Yo no sé si se va a hacer justicia. Igual que se dice, ¿no? que la cara es el espejo del alma, al final las calles y los nombres de las calles son el espejo, ¿no? También de un país, ¿no? Y este país es un país que efectivamente, ¿no? Dejó que Franco se muriera en la cama y que hizo una transición vigilada por los militares, vigilada por la derecha, y está el golpe de Estado frustrado, afortunadamente, del 81, y que ha tenido como mucho miedo o como mucha preocupación, por una parte, de cambiar, de molestar al que manejaba el cotarro hasta ahora. Y por otra parte, es un país donde la mujer no ha tenido y todavía no tiene el papel igualitario que debería tener, ¿no? Por eso se produce el dato este curioso, chocante, e incluso para mucha gente pues puede ser indignante, que los únicos nombres femeninos o prácticamente únicos nombres femeninos de las calles españolas sean de vírgenes y de santas, ¿no? Entonces, bueno, es un reflejo, ¿no? del país. Yo creo que el intentar, ¿no? llevar pues al término medio, ¿no? a un término al menos razonable, no está mal, ¿no? Sí, no, efectivamente, lo de santas mártires vírgenes, para mí es lo que más me llamó la atención cuando llegué a Madrid. ¿Cómo puede ser que la calle tengan estos nombres? Yo creo que mujer o hombres me parece bien, de toda manera, ir hacia más paridad, si te puede decir, pero hombres o mujeres, lo importante, más importante me parece el tema de la memoria histórica, efectivamente, lo de seguir pensando que sería molestar a gente, quitar algunos nombres de calles como la Plaza Arriba España, que existe en el centro de Madrid. Parece curioso, o que en el Pardo, delante se llama la Plaza del Caudillo, me parece. Todavía, la plaza que está delante del Palacio del Pardo, que donde vivía Franco, donde murió Franco, ¿no? Pues eso parece absolutamente fuera de tiempo. Es que yo creo que no hay ningún país europeo donde se siguen haciendo este tipo de cosas para honrar la memoria de Mussolini o del Maréchal Pétain o de Hitler en Alemania. Y eso... poco a poco, es que el tema no son las calles, es
la política pública de memoria y la decisión de hacer una memoria común en lugar de decir que no, es de los historiadores, pues no es solamente es de la sociedad y de la digestión. Todo el mundo tiene pasado complicado. En Francia tenemos un pasado con la colaboración, con muchísimas cosas, con una parte de la policía francesa que ha arrestado a los judíos, madres y hijos, para mandarlos a campos. Tenemos que vivir con el pasado, pero tenemos que vivir en el presente. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Pablo Ordaz, por haber estado aquí. Gracias, Cecil Thibault. gracias. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.